muy buenos días, iglesia, muy buenos días. En esta hermosa mañana reciban un saludo fraterno de parte de sus pastores Miguel y Mariela Fernández. Buenos días, iglesia. Qué bueno que te has conectado ahí junto con toda tu familia para en esta hermosa mañana poder alabar, adorar y darle gracias a nuestro Abba Padre. Amén. Llama ahí a tus padres, a tus hijos, tus hijas, a tu cónyuge, y que no nos perdamos ese tiempo para alabar, declarar que nuestro Dios es grande, grande, grande y maravilloso. Todos juntos, iglesia, alabemos. Grandes son tus maravillas en mi familia, grandes son tus maravillas, oh Abba Padre, aleluya. Todos juntos, unidos en un solo corazón, adoremos, alabemos, declaremos juntos que grandes son tus maravillas, aleluya. Santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus Grandes son tus maravillas, grandes son, grandes tu paz, grandes son, Jesús, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, eres tú, Señor, grandes son, eres tú mi Rey, digno de tu santo. Grandes son, grandes son, grandes son, mi Rey, tú eres grandes son, tú eres grandes son.
Gracias, Abba Padre, gracias en esta mañana. Todos juntos, tu iglesia te alaba, te adora, te exalta. Tus hijos y tus hijas, Señor, declaran que grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grandes han sido tus maravillas en el pasado, hoy y siempre, Señor. Cada parte de tu palabra declara, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grandes son tus obras, cuán grandes son tus maravillas, Señor. Todo lo que tú has creado en esta tierra y fuera de ella, tú lo has hecho con el poder de tu palabra. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Por eso, Señor, tu palabra dice, aún Jesús dijo, cosas más grandes que yo he hecho, ustedes harán. Aleluya. Iglesia, créelo, créelo. Lo creemos con todo nuestro corazón, porque grandes son las maravillas de nuestro Abba Padre. Por eso, aquí está su palabra y aquí nos narra, nos cuenta todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y hará. Por amor a su nombre. Por ello, a Él sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús, iglesia, dale la gloria a tu Padre, dale la gloria, hoy y siempre y en todo tiempo, Grandes son sus maravillas en tu vida, grandes son sus maravillas en tu cónyuge, grandes son sus maravillas en nuestros hijos, en nuestras generaciones, para la gloria del Padre, decláralo, grandes son sus maravillas, aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos, amén, amén. Amén, gloria a Dios, gloria a ti, Señor, gracias, Señor, porque todo tú lo declaras por amor a tu nombre. Cuán grande es tu amor, por eso tú al hombre, Señor, le llamas por su nombre. David dijo muchas veces, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Pero, Señor, tu palabra dice que tú nos amas, que de tal manera amaste que entregaste a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Por eso, iglesia, gózate porque vales la sangre de Cristo, porque Dios te ama y grandes son sus maravillas. Créelo, porque esas maravillas se manifestarán en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Gloria a Dios, amén. Los dejo con el pastor Miguel Fernández. Un abrazo fuerte, comparte el link, prediquemos la palabra, comparte el link con tus seres queridos, con tus amigos, porque todos necesitamos de las grandes maravillas en nuestras vidas, las grandes maravillas de Dios. Bendiciones, los dejo con el pastor Miguel Fernández. Hermano, muy buenos días, que Dios lo bendiga, amén, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Hoy te voy a dar una enseñanza. Amén. Si no me equivoco, hace 3 semanas, la pastora estuvo compartiendo acerca de rompiendo ataduras y rompiendo las cadenas. Amén. Entonces, la prédica está grabada ahí por el Face, o también lo puedes encontrar por YouTube, para que puedas volver a poder escucharla y meditarla y reflexionar sobre lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Hoy les voy a compartir de parte de Dios acerca de la libertad, la verdadera libertad. Amén. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos declarar libertad, pero no vivir libertad. Podemos declarar que somos libres, pero muchas veces esa declaración está bien lejos de poder vivir en libertad. Y déjame decirte que la palabra de Dios claramente dice de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. ¿Y libres de qué? De todo aquello que está afectando directa o indirectamente nuestra vida para que no se cumplan los propósitos de Dios. Amén. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos dé la revelación, el entendimiento, de tal manera de que esta palabra, oh Dios, no solo sea oída, sino sea también, oh Dios, practicada. Y en todo lo que hagamos, siempre busquemos glorificar tu santo y tu precioso nombre. Amén. Amén. La libertad que Cristo nos dio.
Dile que está a tu lado, Cristo te ha hecho libre. Cristo te da libertad. Amén. Permanente y perpetua en tu vida. Amén. Díselo al que está a tu lado para que sepa, no lo que Cristo ha ganado por nosotros. ¿Cómo vivir una vida en una verdadera libertad? Como nos enseña la palabra del Señor y nos lo dice el Señor Jesucristo en la Escritura. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quieres vivir tú una verdadera libertad? Amén. ¿Habrá algo o de algo que está siendo atado? ¿Habrá algo que te está atrapando y no te puede dejar vivir en esa libertad y mucho menos disfrutar las promesas de Dios en tu vida? ¿No trabajar, no cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida? ¿Estás pidiendo algo a Dios? ¿Estás rogando algo a Dios? ¿Estás clamando algo a Dios que haga en tu vida? No eres libre en la economía, no eres libre en de la enfermedad, no eres libre de la violencia, no eres libre de algún pecado, no eres libre de alguna maldad que rodea tu entorno, no eres libre de complejos, de culpa, no eres libre ¿de qué no eres libre? Hoy, a través de la palabra, tienes que saber y tienes que creer y tienes que vivir que Jesucristo vino a darte libertad. Amén. Amén. El profeta Isaías lo declara a sí mismo, y el Señor Jesús, cuando entró al templo, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, 18, claramente él cita el libro del profeta Isaías, amén, y lo declara. ¿Y qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que dice? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable. Y el Señor Jesús, cuando le preguntaron acerca de lo que había leído, él dijo: esta palabra se ha cumplido hoy. Amén, amén. Si analizamos nosotros y empezamos a ver lo que en realidad implica lo que él mismo está diciendo acerca de esta palabra que es profética, ¿no? Que en el Antiguo Testamento Dios puso en el corazón por el espíritu del profeta Isaías para declararla en los siguientes siglos venideros, se iba a cumplir, y aquí se cumple. Y habla acerca de la libertad que solamente podemos adquirir por medio de Jesucristo. No hay forma, no hay manera de que un hombre, una mujer, una nación, una familia sea libre de la esclavitud, sea libre de pecado, si no es solamente porque Jesucristo viene a reinar, a morar y a vivir en sus vidas, en sus corazones, en esta tierra. Amén. Ahora, ¿qué es la libertad según la Biblia? Hay un entendimiento muchas veces muy débil que tenemos nosotros a veces de la libertad, y es por eso que no podemos vivir muchas veces en la plenitud de esa libertad que Cristo nos ha entregado a través de la palabra, por medio de la obra que él hizo en la cruz del Calvario. En la Biblia, amado hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, ¿no? Habla de la libertad del pecado. Amén. Es una cosa, pero también nos habla de la libertad del poder del pecado. Es otra cosa distinta. Amén. Entonces, Dios nos perdona, es verdad, nuestros pecados, pero tenemos que también entender que hay un poder que ese pecado provoca a través de nuestras vidas cuando nosotros cometemos pecado. Y eso tiene que ver con las consecuencias, ya habiéndonos perdonado Dios, pero el poder de ese pecado provoca consecuencias sobre nuestras vidas. Entonces, a veces no sabemos nosotros entender la dimensión del daño que ocasiona el pecado en nuestras vidas. Por eso que cuando hablamos de libertad, ¿no?, acerca del pecado, ¿no?, la pastora estuvo hablando la vez pasada de qué cosas estamos atados, de qué cosas estamos encadenados, ¿no? Y son muchas y diversas formas de atadura que el hombre tiene, ¿no? Emocional, espiritual, física, familiar, y enlistó, ¿no?, una serie de nombres
¿no? Que puede ser el alcohol, la droga, la violencia, los celos, la murmuración, el chisme, la droga, el alcohol, el pecado sexual, adulterio, fornicación, la mentira, ¿no? La incredulidad y todo tipo, ¿no? de ataduras que uno tiene, pero solamente Cristo nos puede liberar y restaurar. Amén. Pero hay que entender estas dos es como una moneda que tiene dos caras. Porque a veces solamente vemos de que no nos liberta del pecado, y es verdad, nos liberta del pecado Cristo, pero no miramos la otra parte, el poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias sobre la vida de aquel que comete pecado. Entonces muchas veces no vemos nosotros cuando estamos pecando, el hombre no ve las consecuencias, pero las consecuencias, aunque no las veas, en cualquier momento se va a dar. Y ese es el poder que tiene el pecado para dañar la vida del hombre. Pero la Biblia viene, y quiero enseñarte ahora, que el Señor Jesucristo no solamente nos ha perdonado del pecado, sino también que nos ha libertado del pecado, sino nos ha libertado del poder que tiene el pecado en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y mira lo que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo muy importante, ¿no? Por eso yo siempre enseño que deben meditar la palabra, deben escudriñar las escrituras. A veces es como comer un trozo de carne entero, ¿no? Te puede hacer daño, te atoras. Hay que cortarla, la carne en pedacitos para comerla y poder digerirla bien. Muchos comen la palabra entera, ¿no? Hay que escudriñar la palabra para poder entender lo que Dios dice. Y mira lo que dice aquí la Escritura cuando el Señor Jesucristo, a través del Evangelio de Juan, nos habla acerca de la libertad. ¿Cómo es que una libertad puede ser sostenida, ¿no? en la vida de un hombre, de una mujer? Amén. Dice claramente aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, primero hay que permanecer en la palabra, primero hay que tomar la palabra, primero hay que creer la palabra, primero hay que leer la palabra. Amén. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando yo tomo la palabra y creo en esa palabra, entonces tengo que ser discípulo. Y cuando hablamos de ser discípulo, tengo que seguir lo que esa palabra me enseña acerca de Jesucristo, que es el que liberta. Primero yo tengo que conocer la palabra, tengo que ser discípulo, y siendo discípulo, conozco la verdad. Y cuando conozco la verdad, entonces esa verdad me hará libre. Amén. No voy directamente a la verdad. Primero tengo que conocer la palabra. Segundo, tengo que ser discípulo. Y al ser discípulo demanda pues un proceso donde tú eres ministrado, tratado, enseñado, ¿no? Se invierte tiempo. Entonces cuando eres discípulo vas a conocer la verdad. Porque tú tienes que conocer la verdad. Y esa verdad te hará libres. Amén. Mira, y en Romanos 6:22 también mira lo que nos dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Y como fin, la vida eterna. Entonces vemos aquí que cuando uno es libre, hay algo que lo sucede. Hay algo que viene después de ser libre. Uno no es libre y simplemente dice, ya soy libre y no hay más nada que hacer. Cuando uno es libre, hay algo que lo sucede, algo que viene después de ser libertado de aquello que está siendo atado, encadenado. Y lo que dice la palabra aquí a través de la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma es el fruto de la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que no solamente es que yo soy libre, sino que hay algo que sigue después de que soy libre, santificarme. Amén. Y como fin la vida eterna. Quiere decir que el que es libre lo muestra a través de un fruto. Uno no puede decir yo soy libre y no da fruto de libertad de acerca de ese pecado. Uno es libertado y lo que sigue es el fruto, que es la santificación.
¿Para qué? Para que de esa manera, como dice la palabra de Dios, entonces tengamos como fin también la vida eterna. Por eso en Juan 8:36 dice claramente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, para que puedas entender, amén, no solamente habla de libertad, por decir una palabra libertad, sino que la libertad que Cristo ofrece tiene que ver primero con el conocimiento que tengo que tener yo de la palabra. Amén. Tengo que conocer la palabra. Para conocer la palabra tengo que leer la palabra. Entonces cuando leo la palabra, entonces ya soy parte de un discipulado. Cuando eres discípulo, entonces esa palabra, ¿no? Vas a conocer la verdad a través de ese discipulado y esa palabra te va a hacer libre. Amén. Ahora, no solamente eso, sino que cuando tú eres libertado del pecado, dice la palabra del Señor claramente en Romanos, dice que eres hecho siervo de Dios y dice, tendrás como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahora, ¿y qué dice Juan 8:36? Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No dice solamente libres, sino verdaderamente libres. Quiere decir que hay personas que pueden decir que soy libre, pero no verdaderamente libres. Y la Biblia dice claramente, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso decía al principio, muchas veces declaramos libertad, pero no vivimos en libertad. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver con que yo diga soy libre, no, sino que hay algo, ¿no?, que demanda la palabra de Dios que debemos de hacer, como conocer la palabra, ser discípulos, conoceremos la verdad y nos hará libres. Cuando yo soy libre, lo que me sucede es que hay un fruto de santificación y como fin la vida eterna. ¿Amén? Amén. O sea, no es algo que se da así por así y que uno lo puede obtener así por así. No, hay algo que Dios hace y que tú y yo tenemos que hacer. En Gálatas 5:1, mira lo que dice. Hablando de esa libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, nos hace libres, no, vivimos en libertad, pero también enseña, dice, de que debemos estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. No en la libertad, sino en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, ¿con qué nos hizo libres Cristo? Allí debemos estar firmes. Porque si yo no estoy firme con aquello que Cristo me hizo libre, entonces nuevamente puedo vivir y estar atado a esa misma esclavitud, a ese mismo problema, esa misma dificultad, a esa misma situación que muchas veces no nos gusta, ¿no?, vivir o disfrutar. ¿Por qué? Porque nos aleja de creer que hay un Dios que es bueno, que viene a liberar, que viene a sanar, que viene a salvar, que viene a prosperar a su pueblo. Por eso hay mucha frustración en el pueblo de Dios muchas veces. Hay mucha incredulidad en el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto completo acerca de lo que Dios nos enseña cuando habla acerca de la firmeza que debemos tener en aquello que nos ha hecho libres. Por eso claramente dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Con qué Cristo nos hizo libres? Con esa acción, con esa obra que Cristo nos hizo libres, debemos estar firmes. Y vamos a estar firmes en esa libertad. Si la causa por la cual Cristo nos hizo libres sale de nuestra mente, de nuestro corazón, entonces no podemos estar firmes en esa libertad. Por eso muchas veces reincidimos en aquello que decimos que ya no queremos hacer, que ofende a Dios. Por eso que muchas veces no volvemos a cometer los mismos pecados, el mismo daño, la misma ofensa que decimos que no vamos a cometer delante de nuestro Dios. Amén. Por eso dice, luego de tu libertad, tú tienes que vivir en libertad. Por eso dice claramente, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, luego de que tú eres libre, tú debes vivir en esa libertad. O sea, tú no eres libre para que vivas y hagas conforme tú quieras. Tú eres libre para que vivas en esa libertad. Amén. Vivas en esa libertad. ¿Y qué significa esto, no? La libertad que nos ofrece Cristo es el resultado del discipulado hacia Él. Amén. Porque si no tienes conocimiento de las Escrituras, ¿cómo seréis libres? Si las Escrituras son las que nos muestran la libertad, ¿no?, que Cristo ofreció e hizo a través de la obra redentora en la cruz de Calvario.
el fruto de esa libertad es la santificación. O sea, cuando yo soy libre, entonces yo tengo que santificarme para poder permanecer en esa libertad. ¿Cómo sabes que eres libre? Porque te santificas. ¿Y cómo te santificas? En comunión con Dios, en comunión con la palabra, en una relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo sabrá? Pues eso dice el fruto de la santificación. Y es ahí muchas veces en el área donde estamos descuidados, ¿no? En el fruto de la santificación, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña cómo salir de la esclavitud, siendo discípulos de verdad. Amén. O sea, siendo discípulos. Entonces, te explico para que entiendas. Es como un preso que sale de la cárcel. Entonces sale de la cárcel, él dice, soy libre. Soy libre. Ya salió de la cárcel. Soy libre. Pero después de salir de la cárcel, ¿no? O sea, él cómo se mantiene viviendo en libertad. Saliendo de la cárcel va a tener un estilo de vida. Y la acción de ese estilo de vida va a mostrar que en realidad está en libertad. O sea, no solamente saliendo de la cárcel, sino es manteniendo un estilo de vida que va a ser el fruto, ¿no?, de esa libertad. Por eso, no solamente nos perdona del pecado, sino Dios también nos libera del poder de ese pecado. De nada vale que el Señor me perdone mi pecado, que si todavía hay un poder que ejerce el pecado sobre mi vida. De nada vale que un hombre salga de la cárcel y diga, estoy libre, si cuando tiene que vivir y a través de sus acciones no muestra esa libertad, ¿no?, que dice haber obtenido por salir de la cárcel. Amén. Entonces, yo puedo decir, Cristo me hizo libre, pero no tiene sentido que tú digas que Cristo te hizo libre si tú no vives esa libertad. Y para vivir esa libertad es necesario conocer la palabra, ser un discípulo y santificarse. El fruto de la santificación para conocer esa verdadera libertad y permanecer siempre libres en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 8:1-2 que nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué dice aquí? Habla de los que viven, de los que andan en un estilo de vida nuevo, diferente. O sea, no solamente es que yo soy libre, sino vivir en esa libertad. No solamente es declarar que yo soy libre o declaro soy libre en Cristo. No solamente es eso, sino tiene que ver con vivir. Por eso la Biblia dice en Romanos, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, yo estoy en Cristo Jesús. Tú puedes decir, yo estoy en Cristo Jesús. Yo declaro que soy libre. Yo ya salí de la cárcel. Soy libre. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y enfatiza, aclara, resalta, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, los que tienen un fruto de santificación. Amén. Entonces, empezamos con una primera parte muy bien. Cuando una persona se convierte, cuando un creyente está avanzando en Cristo, dice, Cristo me hizo libre, soy libre, no porque la palabra dice, está bien, pero nos falta la otra parte. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, yo estoy en Cristo, pero luego dice, los que no andan conforme a las carnes, no conforme al Espíritu, quiere decir, los que se santifican, los que viven, los que dan un fruto, ¿no?, que evidencie, ¿no?, esa libertad que Cristo dio por sus vidas. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3:17 dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Te das cuenta? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? No donde estuvo, sino donde está. Quiere decir que hay una relación, una comunión presente, viva, amén, en tu vida y en mi vida, para sostener y mantener la libertad con la que Dios a través de Cristo nos hizo libres. Podemos ser libres del pecado, de la atadura, del problema, de la circunstancia, no de la situación en que te has metido por causa de ignorancia, por causa de desconocimiento o conociendo, no pecaste. Podemos ser libres, pero es importante
es que el Espíritu Santo esté, porque donde Él está, hay libertad. Amén, Donde amén. Él está, hay libertad. Entonces es importante lo que dice, ¿no? El apóstol Pablo, hablando en la carta de los Corintios, ¿no? Al grupo de creyentes que en esa ciudad estaba predicando, profesando la palabra del Señor. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde Él está. Si Él no está en tu vida, si no está en tu casa, si no está en tu iglesia, si no está en un lugar, no hay libertad. Por más que tú declares que Jesucristo te hizo libre, no hay libertad. Porque no solamente tiene que ver con declarar, sino tiene que ver con vivir. Amén. Con vivir. Amén, Con vivir. Vivir en esa libertad. El preso no puede solamente salir y decir que es libre. Es libre cuando empieza a vivir y disfrutar la libertad con la que Cristo le ha hecho libres. Amén. Ahora bien, apliquemos esto un momento. Muchos aceptamos por fe y declaramos libertad de algún pecado, pero no tenemos fe para vivir lejos de ese pecado. O sea, tenemos fe para declarar que soy libre, pero no tenemos fe para vivir lejos de ese pecado. O sea, declaramos, tengo fe para creer que Él me liberta, pero no tenemos fe para vivir en esa libertad. Y allí está la debilidad, no, el problema, o el argumento que el enemigo usa para mantener a muchas personas todavía atadas a cosas que en realidad la Biblia no enseña. La Biblia habla de libertad total y completa y verdadera. Pero como entendemos una parte de la palabra de Dios y no completa, entonces por eso nos privamos de poder aceptar esa libertad. Por eso Dios te revela esta palabra en esta mañana para que tú vivas totalmente la libertad plena y completa sobre tu vida. Amén. Por eso dice, no tenemos fe para vivir lejos del pecado. Por eso que la palabra es importante. La comunión con Dios y la guía del Espíritu Santo es importante. Porque ello me va a mantener lejos del pecado, en vida. O sea, la palabra leída, creída, me mantiene libre del pecado y la maldad. Pero la comunión, la relación y la guía con el Espíritu Santo me mantiene en vida, lejos de esa esclavitud del pecado. Fe para declarar y fe para vivir en libertad. Muchos tienen fe para declarar, pero no tienen fe para vivir. Y tiene que haber fe para declarar y fe para vivir. Yo tengo que creer que Cristo me liberta y tengo que vivir como Cristo me enseña cómo vivir en libertad. Entonces, ambas cosas son como una moneda que tiene dos caras y no puedes separar una cara de la otra porque es una sola moneda. Entonces, Cristo me da una libertad, lo acepto por medio de la fe, pero también mi vida es el resultado de esa fe. Yo tengo que caminar y vivir en esa libertad. Amén. Ahora bien, en Santiago 2, 14 y 17 nos aclara más esta verdad espiritual. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? O sea, yo puedo declarar que soy libre, pero no tiene sentido si yo declaro solamente y no sé cómo vivir en libertad. No tiene sentido. O sea, por ejemplo, yo declaro que soy libre del alcohol. Soy libre del alcohol, porque Cristo me libertó del alcohol. Pero yo no solamente tengo que ser libre del alcohol, sino que cuando tengo que vivir mi día a día, yo tengo que saber vivir rechazando el alcohol y teniendo la fortaleza, teniendo el temor y el respeto a Dios para no tocar el alcohol. Pero hay muchos que declaran que son libres del alcohol, pero cuando empiezan a ver su acción, su día a día, entonces caen, se van a la cantina, le dan una botella de cerveza, se alcoholizan, se embriagan y esa acción nos lleva a cometer pecados de adulterio, de fornicación, a veces de violencia, a veces un mal ejemplo, un mal testimonio a sus hijos, ¿no? Y destruyen su matrimonio, su familia. ¿Por qué? Porque es un hombre, una mujer que declaró que es libre del pecado, del alcohol, pero cuando tiene que vivir esa libertad no la sabe vivir. ¿Por qué? Porque no tiene comunión, no tiene discipulado, porque no se santifica. Entonces sigue esclavo de ese pecado. Entonces, y dice, pero si yo declaré que Cristo me hizo libre, es que no se trata solamente de declarar que Cristo me hizo libre. Se trata de declarar y se trata de vivir en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Amén. Por eso dice, ¿podrá la fe salvarte?
Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, está diciendo, ¿no? Si tú ves a un hermano que tiene necesidad de esto y tú le dices, anda, ven, paz o más, y no le das, pues, no le ayudas, ¿para qué? Para que se abrigue. Entonces, dice, ¿de qué aprovecha? O sea, no, es como no hacer nada, no le has dicho nada. Es como así, hacerte de la vista gorda, ¿verdad? Y simplemente no viste nada. Entonces es igual así, tener fe, y si no hay obras, si no hay acción, entonces, ¿dónde se sustenta esa fe? ¿O dónde se sustenta esa obra? La fe y las obras van de la mano. Declaro libertad en Cristo Jesús, pero también tengo una vida de libertad en Cristo Jesús. O sea, la fe con obras van de la mano. No podemos declarar, solamente declarar que soy libre, pero no hay obras, no hay santificación, no hay discipulado, no hay conocimiento, no hay una práctica en tu día a día acerca de aquello que tú has declarado por medio de la obra de Cristo en tu vida que te ha dado libertad. Por eso dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo puedo tener fe, pero si no hay obras, la fe es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque Cristo vino a enseñarnos la palabra y mostrarnos con acciones y con obra lo que la palabra dice. Él no dijo algo y lo negó con acciones. No, Jesús el Señor, nuestro Maestro, el Hijo de Dios, vino a hablar y vino a corroborar lo que hablaba con sus acciones. La fe con obras. Entonces no puede haber obras sin fe ni fe sin obras. La fe sin obras es muerta. Lo está diciendo aquí la palabra. No puedo simplemente declarar. Y cuando se trata de vivir en esa libertad, entonces vivo contrario. Ahora, si yo digo que voy a dejar el alcohol, voy a dejar la droga, Cristo me libertó, creo la palabra, entonces cuando me expongo a la droga, entonces venzo esa droga, renuncio al alcohol, renuncio a la mentira, renuncio a la pobreza, renuncio a la enfermedad, pero viviendo. ¿Y cómo vivo? Por eso está la palabra. Porque muchas veces uno es libre y vive su libertad como quiere. Y no es vivir tu libertad como quieras. ¿Por qué? Porque cuando tú vives tu libertad como tú quieres, se llama libertinaje. Y haces lo que tú crees que es conveniente hacer porque eres libre, entre comillas. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer verdaderamente libre, tú vives esa libertad conforme a la palabra de Dios. En cada área. Cómo ser sano, cómo ser próspero, cómo restaurar, cómo vivir en unidad. Es importante que entendamos eso. Por eso tenemos un problema a veces en el pueblo cristiano acerca de estar declarando, diciendo y orando, y tú eres sano, tú eres libre, pero el problema está que sí, es una parte inicial, pero no saben cómo vivir esa libertad que Cristo nos dio a través de la obra redentora de la cruz del Calvario. Y la Biblia enseña santificación, la Biblia enseña discipulado, la Biblia enseña conocer la palabra. Dice, si ustedes conocen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Y Dios quiere hacerte libre a ti, hermano, hermana. Libre de la pobreza, libre de la miseria, libre de la enfermedad, libre de la violencia, libre de las deudas, libre de cualquier problema que tengas. Hay un pecado en tu casa, hay un pecado en tu hogar, hay algo que te está oprimiendo, hay algo que te está manteniendo insatisfecha, hay algo que has hecho que la culpa te está condenando, hay algo donde dices, Señor, ya no puedo, hay algo que te está atando, encadenando, hay algo. Cristo ha venido para hacerte verdaderamente libre. Pero es una libertad que demanda tu compromiso, tu entrega. Él hizo todo por ti. Y tú tienes que hacer todo también por recibir esa libertad que Él te ofrece. No se trata de ser libre solamente. Se trata de andar en libertad. No se trata de ser creyente. Yo soy creyente como un sticker aquí. Soy un hijo de Dios. Se trata de vivir como hijo de Dios. No se trata de simplemente de tener un nombre. Se trata de caminar y vivir en honor a ese nombre. Él decía, yo soy el hijo de Dios. Y él vivía como hijo de Dios. Él decía, en mí no hay pecado. Y cuando tú lo mirabas, no había pecado en él.
La libertad que ofrece el Señor a través de Cristo Jesús es completa. Y tú no puedes despreciar esa libertad. Tienes que vivirla. Por eso no se trata de ser libre solamente, se trata de andar en libertad. Por eso es vivir en obediencia al Espíritu Santo. Una persona no es libre porque dice solamente: soy libre, soy libre, soy libre. ¿Cuánta gente dice soy libre? ¿Cuántos creyentes dice y declara? Pero su vida está muy lejos de lo que declara. Su vida está muy lejos de lo que declara. Habla, pero no hace. Es importante que entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Tú tienes que vivir en libertad. Por eso que tú crees la palabra, por eso que tú la estudias, la meditas, por eso que tú reflexionas la verdad y dices: no, esta verdad es mía. Yo quiero vivir como tú me mandas, Señor. Yo quiero vivir como tú me mandas, Padre. Yo quiero hacer lo que tú dices. Porque una cosa es hacer lo que Dios te dice y otra cosa es hacer lo que tú quieres hacer. Y cuando tú quieres hacer lo que tú consideras que es correcto, entonces no puedes mantenerte en una libertad y mucho menos disfrutar la vida que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice: el libre, dice, es libre, no, sino porque se muestra su libertad en acciones, camina y vive como alguien libre por Jesús. Que dice en Salmos 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me liberó de todos mis temores. Mira lo que dice el rey David. Y es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Porque él pecó, le falló al Señor, él amaba a Dios, se humilló, y él logra decir esto. O sea, no es que fue un santo, no, es un hombre que nos muestra la vida tal cual como tú y yo podemos estar viviendo. Porque no hay nadie perfecto, nadie santo, o sea, nos equivocamos. Pero fíjate lo que él dice en un momento cuando él escribe los salmos. Mira lo que dice. Dice: busqué a Jehová y me oyó. Buscó y me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Por eso, amado hermano, amada hermana, de nada vale que digas ser libre de los temores si sigues teniendo miedo. Declaras: soy libre de los temores, pero sales de tu puerta y caminas y dices: tengo miedo. Pero pastor, sigo teniendo miedo. ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Por qué? Porque no te has renovado con la palabra. Por eso dice: conoceréis la verdad, la palabra, si permaneces en mi palabra, y dice, y ser mi discípulo, conoceré la verdad y te hará libre. Entonces, el problema está, no se trata de ser libre solamente, sino trata de andar en libertad. Y para andar en libertad, o sea, no, de nada vale que digas ser libre de tus temores y sigues teniendo miedo. De nada vale que digas soy libre de la deuda y al otro día te sigues endeudando. O sea, si yo soy libre de la deuda y cuando me vienen a ofrecer algo para endeudarme, yo digo no a la deuda. ¿Por qué? Porque no solamente ahí estoy mostrando que declaro libertad de la deuda y vivo en libertad de la deuda. Pero hay muchos que soy libre de la deuda. El otro día se están endeudando nuevamente. Soy libre del alcohol. Declaro que soy libre del alcohol. Te vas al mejor culto. Te oran, te ponen la mano. Soy libre del alcohol. Pero el otro día, cuando vienen los amigos, te tientan y caes en el alcohol. ¿Y por qué caes? ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que no te estás santificando. Y la única manera es con la palabra. Y es ahí cuando viene el temor, el amor y el respeto y la honra que tenemos a Dios. Soy libre del resentimiento. Declaro, soy libre del resentimiento, pero al otro día te estás resintiendo. Soy libre de la desobediencia. Señor, soy libre, ahora soy obediente, lo declaro, pero el otro día, cuando eres expuesto a tu vida, a tu día a día, con los amigos, las amigas, con el líder, con el pastor, con Dios, desobedeces nuevamente. ¿Por qué? Porque no te estás santificando. Soy libre del pecado. Ya no voy a pecar. Y lo declaras y lo crees. Pero a los otros días caes en pecado. ¿Por qué? Porque no solamente es declarar. Hay que vivir en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Hay que vivir en esa libertad. Libertad no es solo decirlo. Porque hemos usado mal. Cuando la Biblia dice todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desatares será desatado también. Y es una palabra verdadera. Pero es la declaración con fe que me lleva a poder vivir en fe esa libertad.
Y saber que donde quiera que yo estoy, donde quiera que soy expuesto a un pecado, una tentación, una debilidad, entonces yo digo no, porque yo quiero, enseñar vivir en libertad. Así que no obedezco, no cedo a la carne, no cedo a las tentaciones, no cedo a la desobediencia de rebeldía. Me aferro a Dios por la declaración que hice. Declaro que soy libre de aquello que ha estado dañando mi vida. Entonces, libertad no es solo decirlo, tiene que mostrarse. Tiene que mostrarse en nuestra forma de vida. Libertad. Pero no vivir como tú quieres, sino hay una forma de vida que Dios nos enseña. Amén. Dios nos enseña una forma de vida. En la salud, en la economía, en la familia. Ya me entregué a mi familia a Cristo, soy libre del pecado familiar. Pero cuando toca vivir la vida de familia, tú mujer, tú hombre, vives como tú crees, como tú quieres, y no aplicas los principios de Dios en tu familia. Soy libre de la enfermedad, y Dios te libera de la enfermedad, pero de otro día, o sea, no vives conforme a la sanidad del cuerpo, como Dios manda que debemos de vivir, y vives en tu cuerpo desordenado, no, nuevamente te enfermas. Soy libre de la pobreza, de la deuda, y Dios te libera, pero al otro día, cuando tienes que diezmar, cuando tienes que honrar, cuando tienes que ser generoso, entonces no haces conforme a la palabra que Dios dice. Entonces nuevamente vuelves a ser esclavo, atado al pecado de pobreza, de deuda. O sea, es importante que entendamos. Tenemos que no solamente declarar, sino tenemos que demostrar en nuestra forma de vida. La obra de Cristo fue completa, fue perfecta, no solo para declararla, sino también para demostrarla con nuestro cambio, nuestra forma de vida. Por eso Efesios capítulo 4, 28 dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Lázaro fue libertado y desatado y volvió, dice, a la vida a mostrar su libertad. Lázaro no volvió a estar atado. La mujer del flujo de sangre declaró sanidad y dejó la enfermedad y empezó a seguir a Jesús. Zaqueo dijo que la salvación llegó a esta casa y luego vivió para servir a Jesús. O sea, declaró libertad, pero su vida, la consecuencia, después de su libertad, él mantuvo su vida en libertad, en comunión con Cristo Jesús. Nadie de aquellos que fueron sanados, libertados, que fueron prosperados, volvieron nuevamente a la esclavitud del pecado que tenían antes. Nadie volvió, a no ser solamente aquellos leprosos, que eran 10, y volvió uno a agradecerle, y los otros 9 volvieron a vivir su lepra. ¿Por qué? Porque no decidieron vivir de la manera que Dios les enseña en su palabra. El pobre tiene que dejar la pobreza. El que le gusta endeudarse tiene que dejar la deuda. El que le gusta mentir tiene que dejar la mentira. El adúltero tiene que dejar el adulterio. El mentiroso tiene que dejar la mentira. El ladrón tiene que dejar de robar. Tienes que dejarlo. No puedo, pastor, no puedo, hermano. Sí se puede. La Biblia enseña que conoceré la verdad y te hará libre. La declaro, pero también decido vivirla. Y no vivirla de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a como Dios me enseña en su palabra. Para eso tienes tú que en tu voluntad tomar la decisión de consagrarte, santificarte al Señor. Por eso Gálatas enfatiza claramente en el capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, Él nos liberta, pero tienes que estar firme en esa libertad con la que Él te hizo libre, y nunca más volver al yugo de la esclavitud. Hay muchos que llegan nuevamente otra vez a estar esclavos del yugo de la esclavitud. Puedes declarar que estás libre, pero no estás libre, porque la libertad no solamente tiene que ver con declaración, tiene que ver con acción, tiene que ver con un cambio de mentalidad, un cambio de mente, un cambio de vida, una aplicación, ¿no?, de lo que Cristo enseña en su palabra. Dios no dejó la Biblia, y Cristo no vino solamente para decirnos, sino vino para decirnos, enseñarnos cómo y de qué manera tenemos que vivir aquí en esta tierra, glorificando el nombre de Dios. Hay una diferencia entre el que es hijo y el que no es hijo.
Amén. Y si tú caíste en pecado, si tú caíste en maldad, si el diablo te ató, pues hay un Cristo que puede liberarte, que puede restaurarte, que puede cambiarte. Pero tienes que aprender a vivir en libertad. Tienes que aprender a declarar en libertad. En este momento tú declaras, yo soy libre. ¿De qué? ¿Quieres ser libre? Decláralo, decláralo. Decláralo, háblalo, declaro que soy libre. Y lo que tienes que hacer después es conocer esa verdad. Amén. Ser discípulo de Cristo. Tienes que santificarte. Y cuando te tiente nuevamente el enemigo con el pecado que estás dejando, tú tienes que decirle, no, yo voy a agradar a Dios. ¿Y cómo vas a estar fuerte para agradar a Dios? Teniendo comunión con Dios. Teniendo comunión, estudiando la palabra, meditando en ella. Sabiendo que hay un Dios de amor que te ha perdonado para que no sigas viviendo en la droga, en el alcohol, en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad. Cuando te saques de la enfermedad, no te enfermes de nuevo. Cuando te saques de la pobreza, no vuelvas a ser pobre. Cuando te saques de la droga, no vuelvas a la droga. Mantente en libertad, en comunión con la palabra, en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Termino con esto. Apliquemos. Dios quiere que vivas en libertad, que ya no te esclavice el pecado, que cambies, sé discípulo de Jesús y conoce la verdad y ella te hará libre para disfrutar la vida con propósito en bendición, haciendo siempre la voluntad del Padre. Renuncia ahora a ese pecado y esfuérzate por agradar a Dios. Esfuérzate por agradar a Dios. Dile sí a Dios, no al pecado, porque a la larga el pecado terminará destruyéndote. El pecado te terminará matando. Y no solamente matando la vida en esta tierra, sino matándote por la eternidad. Porque una cosa es que tú sufras aquí y otra cosa también peor es cuando tú sufras por la eternidad. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es destruye, mata, arruina tu generación. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo vino a salvarte, Cristo vino a restaurar, a cambiarte la vida. Recíbelo, acéptalo, cree y decláralo y vive en esa libertad. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús quiere darte libertad. Jesús quiere que vivas en libertad. Recíbelo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús viene a ofrecerte vida y vida eterna. Vida aquí y vida eterna. Solamente es vivir conforme a como Él nos enseña en su palabra. Amén. Tenemos la oportunidad de la libertad que nos ofrece Dios. No la rechaces, no la menosprecies. Vívela, recíbela. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Hay muchos hombres y mujeres que estamos viviendo, aceptando y disfrutando de la libertad que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Porque es una libertad plena, total y completa. Tu hermano, tu hermana, para que haya libertad tiene que haber un libertador. Amén. Para que haya libertad tiene que haber un libertador y un libertado. Tiene que haber un libertador y un libertado. Amén. Dios ya hizo todo por tu libertad. Él es el libertador. Ahora te toca a ti hacer tu parte. Te toca a ti ser ese libertado. Te toca a ti correr y acercarte a Jesús y decirle, yo quiero ser libre. Yo declaro libertad y yo declaro y decido vivir en esa libertad. Y vivirás bien. Decide hoy ser libre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No se trata solamente de hablar y declarar libertad. Se trata de vivir la libertad que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y este es el tiempo. Estamos celebrando 28 de julio, ¿verdad? Libertad. No. Un hombre no te puede hacer libre. Cristo te hace libre. Amén. En nada vale que cantemos, muchos cantamos somos libres. Pero Dios quiere darte ahora que cuando cantes somos libres, ¿no?, de la opresión, ¿no?, española, de la colonización, somos libres. Pero Dios quiere darte una libertad mayor, que es la libertad espiritual. Del pecado, del dolor, de la enfermedad y de aquello que no te permite vivir una vida en bendición. Cristo vino a libertarte. El Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Él, porque me ha enviado para dar libertad. Libertad. Recibe la libertad que Cristo te quiere dar. Amén.
Declara libertad y vive en libertad. Declara libertad y vive en libertad. ¿Y cómo vivo en libertad? Con la palabra, con el discipulado, santificándome día a día, no haciendo mi voluntad, dejando que el Espíritu Santo de Dios me guíe para hacer la verdadera voluntad del Padre. Amén. Amén. Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oro conforme a tu palabra, por cada hombre y mujer, Señor, que está detrás de esta plataforma virtual, que está escuchando esta verdad, esta palabra. Tú viniste a dar libertad, y una libertad completa, no una libertad a medias, que solamente se declara y que no se vive. Nosotros tenemos que declarar y vivir la libertad, porque la fe sin obras es muerta. Bendito Dios. Por eso, Padre, oro por cada hombre y cada mujer que está detrás de esta transmisión virtual en el nombre de Jesús, para que, Señor, tú honres la fe que ellos tienen. Tú los escuches, Padre, Señor, y ellos sean conscientes de esta verdad espiritual, de que no solamente declaren libertad, sino que vivan en libertad, en el nombre de Jesús. Que sus cadenas se rompan, que el que esté en la droga deje la droga, que el que esté en el alcohol deje el alcohol, que el que esté en la mentira deje la mentira, que el que esté en pobreza deje la pobreza, que el que esté, oh Dios, en enfermedad deje la enfermedad, que el que esté, oh Dios, en desobediencia, en pecado, deje la desobediencia, la rebeldía y el pecado y viva plenamente en tu voluntad. Porque la Biblia dice, Señor, que tu obra fue completa y perfecta. Conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres, libres, libres de cualquier pecado, atadura que el diablo haya puesto y nos haya engañado. Tú nos haces libres. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, tu familia en el nombre de Jesús. Desde hoy y para siempre, para la gloria del nombre del Padre. Muévete en fe. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana en el servicio presencial.